Buenos días, hermanos, qué bendición que estamos congregados en esta mañana. El tema de esta mañana se denomina compromiso, un tema bien interesante. Compromiso, según en latín, se dice compromisum. ¿Qué significa compromiso? Es una obligación contraída, un deber, una responsabilidad, una palabra dada, un acuerdo pactado entre distintas personas. Antiguamente la palabra dada era palabra dada, no se necesitaban documentos por escrito. Actualmente ya requerimos más documentos por escritos porque como que se ha dejado de cumplir la palabra dada. Este tema compromiso es bien interesante porque en todo ámbito de la vida del ser humano hay compromisos que realizamos. Cuando nos casamos, hombre y mujer, hacemos un compromiso de lealtad, un compromiso de fidelidad, un compromiso de estar, que hay que cumplirlo. Muchas personas no lo cumplen, pero vienen fracasos terribles en la vida total, porque ese tipo de fracasos son terribles. Quiero leer en la palabra del Señor lo que dice 2 Crónicas 14 del 1 al 7. Aquí vamos a ver la historia de un rey que hizo un compromiso ante Jehová. El mensaje de esta mañana lo vamos a basar en la Biblia, básicamente. A mí me interesa que entendamos que todo lo que hablamos en la iglesia es basado en la Biblia. Dice 2 Crónicas 14, 1, 7, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas, de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Asa fue uno de los reyes que cumplió con el Señor. Fueron 2 reyes, otros 4 en total, los que cumplieron con los mandatos del Señor. Pero Asa cumplió con todo, quitó los lugares altos, dice. Él se comprometió con el Señor para conducir al pueblo que le había sido dado para conducir. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comprometernos ante el Señor. Tenemos que comprometernos a cumplir con su palabra. Ahora, ¿cómo nos comprometemos a cumplir con su palabra si no conocemos su palabra? Eso es lo serio, ¿verdad? Acá en la iglesia constantemente estamos hablando de que hay que leer la palabra, porque para cumplirla hay que conocerla, hay que leerla. Nosotros tenemos que desechar de nosotros todo aquello que aborrece a Dios. Ningún ser humano es perfecto, todos somos imperfectos, pero tenemos la bendición de que podemos luchar para alcanzar la estatura
del varón perfecto. Es triste pensar que existe mucha población cristiana hoy en día, pero muchos desconocen la palabra del Señor. Dicen ser cristianos, pero el problema es que si no conocen la palabra del Señor, no cumplen, no se comprometen ante Él a seguir sus mandamientos. Hay muchas iglesias llenas actualmente de gente, de personas, pero lastimosamente están ignorando lo que la palabra del Señor dice. Les basta con llegar el domingo a la iglesia, escuchar un mensaje y ahí se quedó toda la semana. De ahí se olvidan totalmente de que Dios existe. Y Dios tenemos que alabarlo de día, de noche, las 24 horas del día, toda la semana. Tenemos que tenerlo presente en nuestra mente. Eso no significa que seamos nosotros totalmente limpios, puros, pero tratamos de alcanzar esa pureza que Dios nos demanda. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Leer la palabra del Señor. ¿Qué pasa con una persona que no comió en la mañana, no va a comer a mediodía, no va a comer mañana y no va a comer toda la semana? ¿Qué pasa con ella? Se empieza a desnutrir. Se empieza a desnutrir y si continúa así, va a morir. ¿Qué pasa con los cristianos espiritualmente? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Si el domingo vamos a la iglesia, recibimos parte de alimento, pero entre semanas se nos olvida totalmente que Dios existe. Nos desnutrimos. Y vamos a la iglesia el siguiente domingo y lastimosamente predican un versículo y todo el resto, todo lo que dice el predicador y nada de lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué aprendemos? Nada. Nos desnutrimos espiritualmente. Entonces tenemos como cristianos que comprometernos a conocer la palabra del Señor. Nos tenemos que comprometer a servirle. Nosotros tenemos, yo voy a mencionar 4 compromisos que tenemos con Dios. 4 compromisos que tenemos con Dios. Un compromiso es lo que Dios nos ha encargado, que es un compromiso de los principales. Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas criaturas. Ese es uno de los compromisos básicos que tenemos. ¿Cómo vamos a predicar? De palabra, con nuestra actitud, regalando una Biblia. Hay distintas formas. No todos podemos predicar en la misma forma, pero todos podemos hacerlo en alguna manera. Sencillamente con nuestra conducta podemos hacer la diferencia. Otro compromiso, perseverar en la santidad. Tenemos que tratar de ser santos porque Él es santo. No somos perfectos, pero tenemos que perseverar en tratar de ser santos. Dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que tratar de ser santos, porque si no somos santos, no vamos a ver al Señor. Claro que si cometemos un error, tenemos la opción que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo, de orar y pedir perdón. Que tenemos esa bendición, que hemos sido limpios y dignificados a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Otro compromiso que tenemos con Dios. Tenemos el compromiso de amar a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra esposa, por sobre todo. Primeramente tenemos que amar a Dios, porque Él es el que nos ha dado la vida,
Él es el que por medio de Jesucristo nos da la vida eterna. Si vemos Marcos 12:30, nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es un mandamiento bonito, excelente, que tenemos que cumplir. Pero si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a cumplir? ¿Y cómo lo llegamos a conocer? Estudiando la palabra del Señor, repasando la palabra del Señor, porque lastimosamente nuestra mente tiende a olvidar las cosas. Si nosotros no estamos repasando, leyendo la palabra del Señor, se nos va quedando a un lado. Y si nos empezamos a introducir a lo que el mundo nos está enseñando, podemos perder el rumbo. El compromiso número 4 que voy a mencionar ante Dios es eliminar la idolatría. Hay hermanos que aman el dinero. Aman el dinero más que a Dios. Un adúltero ama su pecado más que a Dios. No quiere separarse de su pecado. Un drogadicto, un borracho, no quiere separarse de su vicio. No quiere dejar su vicio. Eso viene a constituirse en dioses para las personas. Porque es increíble que uno le habla a alguien que toma alcohol. Se le habla, pero uno lo deja. Y como Dios nos dio libre albedrío, eso hace que hasta que la persona no lo quiera, Dios no lo obliga. Porque el Espíritu Santo lo puede tocar y decirle: ya basta, deja esto. Pero si él no quiere aceptar lo que el Espíritu Santo le está enseñando, él continúa. Entonces nosotros, como compromiso ante Dios, tenemos que cumplir con lo que Él nos ha encargado, perseverar en la santidad, amarle sobre todas las cosas a Él y eliminar la idolatría que pueda haber en nosotros. Que, como mencionaba, no es simplemente ir y adorar a una imagen. También llegar a adorar a un ministro. Se comete el error en algunas iglesias que se llega a tener al ministro como lo máximo. Algunos piensan que si el ministro dice algo que, aunque no está en la Biblia, es cierto, están errados. Porque el ministro, todo lo que dice debe enfocarlo en lo que la palabra del Señor dice. Si la palabra del Señor no lo dice, no se puede. Otro tipo de compromiso. Vamos a hablar de 2 compromisos con nuestro cuerpo. 2 compromisos con nuestro cuerpo. El primer compromiso es vivir en santidad. Veamos lo que nos dice 1 Pedro 1, 13 a 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, alejarnos del pecado. Voy a mencionar algunos: adulterio,
fornicación, ebriedad, mentira, vanidad, orgullo. Hay una infinidad de pecados que tenemos que hacer a un lado para poder vivir en santidad. Ahora, vuelvo a repetir, no somos perfectos. Eso significa que cometemos errores. Ahora, cuando cometemos errores, inmediatamente tenemos que acudir al Señor y decirle: Señor, perdóname. Cometí tal error, vi mal a mi hermano, dije una mala palabra, hice una mala mirada. El pecado que sea. Si se cometió adulterio, perdóname. Límpiame. Pero ya no hay que cometerlo, ¿verdad? Porque parte de ser perdonado significa, de pedir perdón y ser perdonado significa que realmente hay arrepentimiento. Pero si yo continúo metido en el sistema ese, no me he arrepentido. Entonces, yo creo que no puedo ser perdonado, ¿eh? Si cometo algo y no me arrepiento. Porque para pedir perdón, para confesar nuestro pecado, tiene que haber arrepentimiento. El otro compromiso con el Señor es eliminar el orgullo. De los dos que voy a mencionar, pueden haber más. Eliminar el orgullo. La naturaleza del ser humano es muy egocéntrica. Nosotros tendemos a decir yo, ¿eh? Si me miraron mal, me vio mal y entonces yo ya no le hablo. Así somos, es nuestra naturaleza. Pero el compromiso con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, debe de ser eliminar el orgullo para poder estar bien con el Señor. Vamos a leer Filipenses 2, 1 a 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nuestro Señor Jesucristo se humilló, ¿por qué no humillarnos nosotros? Si nos ofenden, humillarnos. Decir, bueno, es asunto de él, no asunto mío, el que me haya ofendido. Yo lo que tengo que hacer es humillarme. Si me tratan mal, ¿qué tengo que hacer? Humillarme, ser humilde. Como ejemplo, a mí me gusta cuando descendió el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. La comunidad se convirtió en una sola. Se daban los unos a los otros. Bendice la palabra del Señor que vendían las propiedades para alimentar a la comunidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición llegar a ese nivel de humildad, de cristianismo! Uno ve cristianos de mucho dinero, pero no le quieren pagar bien al obrero, al trabajador. No le quieren dar su salario, porque el dinero se ha convertido en ellos en un Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Nosotros como cristianos, yo no digo que no tenemos que tener hacia dónde ir. Tenemos que tratar de ser mejores, de estar mejor cada día. Pero el estar mejor nosotros significa que con eso podemos ayudar a muchas personas. Claro que no podemos ayudar a otros si nosotros no tenemos. ¿Con qué vamos a ayudar? Yo no puedo ayudar con lo que no tengo, pero si tengo, sí puedo ayudar.
Si me ofenden, puedo ser humilde. Tenemos que tratar de ser humildes. Tenemos otro tipo de compromiso. Compromiso con nuestra familia. Tenemos que velar por nuestra familia. Los hijos tienen que velar por sus padres y los padres tienen que velar por sus hijos. Los hijos ya son grandes y el padre está anciano, tienen que ayudarlo. Dice Efesios 6, 1, 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Honramos a nuestros padres obedeciéndoles, ayudándoles, estando con ellos. Ahora, como estudiamos en la clase de la mañana, si el padre me dice, hijo, ve y mata a aquella persona, ahí no le puedo obedecer, porque eso va en contra de la palabra del Señor. Pero en todo lo que mi padre me mande y sea de agrado del Señor, yo tengo que obedecer, yo tengo que honrarle. Tenemos que honrar a nuestros padres. Y los padres tenemos que honrar a nuestros hijos. Desde pequeños vemos a la mamá cargando a sus niños. El papá se hace un poco a un lado, pero y la mamá carga bastante. Y la mamá es la que más se empeña. El padre también tiene que apoyar a sus hijos. Dice Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos, le dice a los padres. ¿Cómo podría yo provocar a ira a mi hijo? Tratándolo mal, pegándole por gusto, no educándolo en una forma disciplinada, sino que a latigazos. Claro, ¿cómo va a estar ese hijo? Con ira contra el padre. Entonces el padre debe saber, tener el compromiso de educar, de alimentar, de cuidar a sus hijos hasta que ellos llegan a una edad madura. Incluso uno ya de adulto sigue velando por sus hijos mayores de edad. Así yo creo que hasta que uno muere termina el compromiso. Este es un compromiso con la familia. Y hay un cuarto compromiso que quiero mencionar, que este es bien importante. Compromiso con la familia de la fe. Tenemos compromiso con la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Todos aquellos hermanos que conocen de Cristo, que genuinamente sabemos nosotros que están siguiendo a Cristo, que sirven al Señor. ¿Cómo podemos comprometernos a ayudar a los hermanos de la fe? Tenemos la aplicación de dones. El hermano Neri tiene el don de profecía, entonces su compromiso es apoyar. Cuando Dios le dice algo, él inmediatamente apoya a la persona dándole la profecía, tratando de que ésta sea de alguna bendición para la persona. Si alguien económicamente está muy bien, pues su compromiso es decir, bueno, allá el hermano necesita, lo voy a apoyar económicamente. Tenemos que apoyarnos como cristianos. Es importante. Tenemos que apoyarnos en nuestro servicio. Dice Romanos 12, 4 a 11. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, uses conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza,
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu y sirviendo al Señor. Entonces tenemos que servir a los hermanos. Si yo veo que un hermano necesita que se le lleve al hospital y yo tengo tiempo y tengo vehículo y tengo lo necesario para llevarlo, ¿por qué no llevarlo? Yo lo puedo hacer. Si es algo que la palabra del Señor me dice que haga. Tenemos también que comprometernos con la familia de la fe, con nuestras ofrendas. ¿Por qué con la familia, con nuestras ofrendas? Porque al final la familia de la fe, ¿quiénes somos? La iglesia. Todos los que nos congregamos en el templo, en la construcción que es el templo. Dice Malaquías 3, 10, 11, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto nos enseña que para poder estar comprometidos con la familia de la fe, que es la iglesia, tenemos que ofrendar y diezmar. Algunos dicen no diezmo porque el diezmo se lo roban. Si el pastor, si la pastora, si los diáconos se roban el diezmo, ellos van a ser juzgados por el Señor. Nosotros cumplimos con lo que Dios nos manda, hacer lo que tenemos que hacer, porque al final, para que la obra camine se necesitan fondos. Para comprar Biblia se necesitan fondos. Para tener un local donde congregarse se necesita pagar una renta o haber comprado una propiedad. Entonces, el dinero siempre es necesario para que podamos continuar como iglesia hacia adelante. Por eso es que es necesaria la ofrenda de cada uno de nosotros cada vez que podemos hacerlo de conformidad con lo que la palabra del Señor nos manda. No soy yo el que habla de ofrenda, de diezmo, sino que es la palabra del Señor. En Corintios, cuando leemos sobre la ofrenda, nos habla de que es agradable dar la ofrenda cuando nace de nuestro corazón. Ahora, si no nace de nuestro corazón, mejor no nos la demos. Es mejor no darla, ¿verdad? Porque si nace de mi corazón, ofrendar es una bendición para mí y para la iglesia, para el mantenimiento de la iglesia. Ahora, si yo creo que definitivamente va a ser mal usado el dinero y no nace de mi corazón, pues no le encuentro sentido a dar una ofrenda, a dar un diezmo. Porque al final la obra del Señor camina. Con dinero o sin dinero siempre va a funcionar y va a caminar. Conmigo o sin mí, la iglesia siempre va a caminar. Tenemos en consecuencia que hacer un compromiso con el Señor, un compromiso genuino. Un compromiso genuino de hacer lo que Él nos ha encargado, de perseverar en la santidad, de amar a Dios por encima de todas las cosas, de eliminar la idolatría de nosotros, de vivir en santidad, de eliminar el orgullo que hay en nosotros, de velar por nuestras familias, como hijos o como padres,
de proveer para nuestra casa y en nuestro servicio hacia la iglesia y en las ofrendas a la iglesia. Y tenemos que hacerlo bien hecho, porque la palabra en el libro de Apocalipsis nos da un mensaje duro, indicándonos que no podemos ser cristianos a medias. Dice Apocalipsis 3, 15, 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mí. Tremendo. El mensaje es tremendo. Tenemos que adquirir el compromiso de servir al Señor desde todos los ámbitos. Yo solo mencioné unos cuantos, basados y fundamentados en la palabra del Señor, no en mi palabra, porque mi palabra pues no puede valer lo suficiente como para que ustedes lo puedan creer, pero el mensaje queda grabado, lo pueden escuchar 1 o 2 veces para ver los pasajes y poder convencerse de que tenemos que estar comprometidos con Dios. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor. Yo te pido, Dios, que tú permitas que nosotros podamos comprometernos ante ti, que podamos cumplir con cada una de las enseñanzas de esta mañana, Señor. Hay veces que nos cuesta. La situación de orgullo nos cuesta mucho. Quita el orgullo que hay en nosotros, Padre. Danos humildad. Te pido, Señor, que si hay pecado en nuestras vidas, nos ayudes a poder doblegar al pecado. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú nos redarguyes y nos enseñas aquello que estamos haciendo y que no está bien. Bendice a cada hermano, a cada persona que escuche este mensaje, para que pueda ser edificado, pueda agarrar de esta enseñanza para vivir una vida más plena para ti, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.